Bueno, hoy hemos invitado a la tertulia a los secretarios regionales de Comisiones Obreras y UGT. Paco de la Rosa, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenido. Y Luis Manuel Monforte, buenos días. Muy buenos días. Bienvenidos ambos. La actualidad manda, estaba viendo aquí, claro, lo primero, el Consejo de Ministros se reúne hoy y parece ser que va a aprobar la declaración de zona catastrófica, zona gravemente afectada por inclemencias meteorológicas o algo así se llama, para los municipios afectados por la DANA. ¿Qué podemos esperar de esta reunión o de las ayudas que necesitan estos municipios? Paco, Luis Manuel, ¿qué queráis? Yo creo que lo hemos dicho muchas veces. Al final, en situaciones así, en el que muchísimas personas han perdido su hogar, han perdido los negocios, incluso se han perdido vidas humanas, hay familias que han perdido a seres queridos, las ayudas al final son muy lentas. Hemos dicho que en este caso se han reducido los plazos hasta 3 veces de lo que suele ser en una situación similar, pero nosotros creemos que todavía nos seguimos perdiendo en la burocracia. Yo creo que estas ayudas tienen que llegar de manera isofacta, tienen que llegar de manera inmediata y después pues intentar ver un poco lo que es la burocracia, solucionarlo. Es verdad que no podemos perdernos en esa burocracia porque, como decía, son situaciones muy, muy complejas y graves al final. Y también yo creo que esa segunda doble lectura que al final es la lectura del cambio climático. Estamos hablando de ayudas que son necesarias porque han sucedido catástrofes, que se han perdido situaciones muy complejas, como pueden ser, como he dicho, domicilios, negocios, incluso vidas humanas, debidas al cambio climático. Yo creo que eso, que hoy se reúne el Consejo de Ministros para declarar esa zona catastrófica o gravemente afectada en la provincia de Toledo y los pueblos que sufrieron esa dana, pues tiene esas dobles lecturas que os comento. Paco de la Rosa, ¿podemos temer posibles repercusiones para el empleo? El otro día estaba aquí el presidente de la patronal y hablaba de la paralización de cientos de empresas ahora mismo en la provincia por la DANA. Me imagino que los sindicatos un poco alertan ante lo que pueda ocurrir. Sí, bueno, lo anunciábamos los primeros días después de las inundaciones, que lo que sería deseable es que se articularan las medidas necesarias para que, en cualquier caso, las empresas más afectadas no cierren sus puertas, sino que se acojan, bueno, aunque no tenga nada que ver, algo parecido a lo que se hizo de manera, yo creo que muy inteligente en periodo de pandemia. Son esos ERTEs que proporcionaban ayudas, evidentemente, a los trabajadores por un cese de actividad temporal y también a las propias empresas y empresarios. No olvidemos de que cuando hablamos de empresas, normalmente hablamos siempre de empresas pequeñitas, empresas que tienen una gran dependencia y que no tienen riñones suficientes para aguantarlo. Entonces, es importante que se pudieran articular esas medidas y, efectivamente, que se acorten todos los plazos, porque la noticia salta, todo el mundo nos escandalizamos, todo el mundo nos preocupamos, nos solidarizamos con los diferentes pueblos y localidades, pero la verdad es que uno pregunta al año, pasa por allí y le pregunta a la gente y la gente dice, pues sigo todavía con líos con el seguro privado, todavía no me han contestado para las ayudas que se me reconocieron en su momento. Efectivamente, creo que los políticos podrían hacer algo más en todo eso, porque no se trata de dar o no dar, o de dar poco o dar mucho, eso también habría que discutirlo. Se trata de hacerlo cuanto antes, porque una vida se rompe en un momento y reconstruirlo es muy difícil. Si para colmo no recibes ayudas, es complejo, pero claro, la economía tampoco puede resentirse y sobre todo lo que tenemos que intentar evitar es que las zonas afectadas no se vean también desertizadas, no solo por el cambio climático, sino también por la desaparición de las pocas empresas que pudieran estar instaladas ahí por el hecho de que nadie les haya echado una mano en rápidamente intentar buscar una solución, por lo menos paliativa, hasta que se solucionen pues la puesta en marcha de nuevo de la actividad, ¿no? Ahora hablamos de política, porque quiero preguntarles, hacerles alguna cuestión del acto de ayer en Madrid, pero claro, antes de su negociado, empezamos a hablar, o empezamos a oír hablar, Luis Manuel, de palabras como desaceleración en la economía. ¿Debemos estar temerosos? ¿Puede que se refleje en el empleo? ¿Cómo lo ven los sindicatos? Al final nosotros creemos que este 2023 y 2022, esta legislatura anterior del Gobierno, pues ha traído soluciones importantes como esa reforma laboral, como esa subida del salario mínimo interprofesional, incluso la reforma de las pensiones. Creemos que son acuerdos importantes, además de un calado importantísimo, que tienen que tener un rodaje.
que no pueden tener un final ahora con estas nuevas elecciones y con lo que pueda pasar de esta incertidumbre política. Creemos que la clase política tiene que tener esa altura de miras. El pacto de gobierno que vaya a tener lugar en este país tiene que ser un pacto no de investidura, sino un pacto de legislatura, un pacto de gobierno que dé rodaje a todas estas situaciones que creemos que pueden ayudar a contener a esa desaceleración que ya vienen anunciando, no solo a nivel de este país, sino también a nivel europeo. Y creemos que nosotros tenemos las herramientas para poder hacer freno y hacer frente a esa desaceleración. Creemos que las cifras de empleo han sido buenas después de esa reforma laboral. Creemos que al final la subida de salarios con ese acuerdo estatal de la negociación colectiva, con esa subida del salario mínimo interprofesional, ha puesto freno también a esa inflación que hemos vivido en este país y, por supuesto, en esta comunidad autónoma, pero creemos que estas medidas tienen que tener continuidad y no pueden finalizar ahora en una situación compleja política. La clase política, la ciudadanía ya habló en su día, la ciudadanía ya ha dicho que quiere. No podemos tener una clase política que devuelva de nuevo la responsabilidad a la ciudadanía cuando la responsabilidad la tienen ellos para formar ese gobierno. Yo creo que es una situación compleja y yo creo que la clase política tiene que tener esa altura de miras y tienen que ser responsables ahora para formar ese gobierno. ¿Piensa Paco de la Rosa que este ambiente revuelto puede perjudicar también la situación económica de alguna manera? Bueno, yo creo que la situación económica, fundamentalmente, quien la está empezando a deteriorar es sobre todo el comportamiento de algunas empresas, ciertamente influyentes en el conjunto de la economía de este país. Ayer mismo escuchaba en un noticiario que en un año el aceite de oliva ha subido un 52%, es decir, el disparate de las subidas de los precios de los alimentos y en general de los bienes consumibles para la ciudadanía seguramente van a lastrar la economía en los próximos meses. Lo que pasa es que, desgraciadamente, todo esto no obedece, o afortunadamente no sabría cómo definirlo exactamente, esto no obedece solamente a una cuestión económica, obedece a la cuestión o a un interés muy concreto de los propios empresarios. Si nosotros vemos la evolución de lo que ha sido el IPC, recordamos cuando el IPC el año pasado estuvo en torno a los 2 dígitos y la preocupación que todos teníamos, creo que entre todos hemos sido capaces de bajar ese IPC. De todas formas, somos el IPC de los más bajos del conjunto de la Unión Europea. Algunos están por encima incluso del 7%, nosotros andamos en torno al 3, 3,1 aproximadamente y hemos llegado a estar en torno al 2,5. Pero si miramos el IPC subyacente, que es el que grava realmente el incremento de los precios, o sea, donde está el beneficio empresarial, en ese IPC subyacente todavía no hemos bajado del 6%. Sí, eso va a lastrar la economía sin lugar a dudas porque los bolsillos de los consumidores se están resintiendo cada vez más. Aún así, la revisión que se ha hecho estos 2 últimos años del crecimiento económico dice que crecimos incluso por encima de las previsiones que se hicieron, tanto en el 22 como en el 23, en el primer semestre. Lo cual nos quiere decir que, como decía Luis Manuel, las medidas que se han tomado han destrozado un montón de mantras de economistas neoliberales que continuaban empeñados en convencernos de que subir el salario mínimo era malo para la economía, de que incrementar la contratación indefinida y a tiempo completo era malo para la economía, o que teníamos un sistema público de pensiones que era absolutamente insostenible. Bueno, 3 medidas valientes desde el diálogo social han tirado al traste un mantra que llevábamos arrastrando más de 20 años, hasta el punto de que nada más lejos de resentir la economía, en los peores tiempos del incremento de los carburantes, de la energía, y sobre todo de la salida de la pandemia, pues hemos sido capaces de crecer por encima de la media europea y por tener una economía que ha funcionado bien. Con lo cual, lo que ha quedado perfectamente claro es que cuando la sociedad recibe políticas sociales, incrementa su poder adquisitivo y sobre todo da estabilidad a la población, la economía funciona bien. Y no es verdad que las empresas se vean resentidas porque el SMI ha subido. Todo lo contrario. Las empresas lo que han tenido y están y siguen teniendo son beneficios muy por encima de la media europea. Bueno, Alberto Irene tenía alguna pregunta también. La pasada semana se abrió el curso judicial y el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, Vicente Rouco, dijo que se habían disparado los litigios civiles y que eso era un claro indicador de crisis económica. ¿Habéis percibido ese incremento y está creciendo la conflictividad laboral en Castilla-La Mancha?
Nosotros yo creo que no comparamos, no podemos comparar al final el aumento de esos litigios con la conflictividad laboral. Yo creo que en Castilla-La Mancha somos una región donde se practica el diálogo social, donde tenemos herramientas previas a esa vía judicial que en otras comunidades autónomas ya gobiernos de coalición con Vox se han cargado de un plumazo, y creemos que tenemos que poner en valor esas herramientas, incluso potenciarlas. Ya hay en proyecto potenciar en nuestro jurado arbitral que pueda atender también situaciones individuales y no solo colectivas. Por lo tanto, se está trabajando a través del diálogo social en el que estamos presentes tanto empresarios como organizaciones sindicales como el propio gobierno, para poder poner más frenos, si cabe aún, a esa vía judicial en los conflictos laborales. Por lo tanto, creemos que en Castilla-La Mancha, pese a tener conflictividad laboral, como no puede ser de otra manera, donde hay un aumento importante de la actividad y de la producción, como ha habido en estos últimos años en nuestra región, que se ha aumentado la actividad laboral, pues al final también va encadenado a que haya un aumento de esa conflictividad laboral, pero yo creo que no podemos compararlo con la media nacional, y porque decía que tenemos esas herramientas que son fruto del diálogo social, donde sí que hay un entendimiento a mayores entre patronal y organizaciones sindicales. Por supuesto, tenemos que ponerlo en valor, tenemos que sacar pecho de ese diálogo social en que disfrutamos, el que gozamos en Castilla-La Mancha, porque al final eso es atracción también para posibles empresas que quieran implantarse en nuestra región. Por lo tanto, yo creo que esa conflictividad laboral no viene ni más ni menos que la normal, la posible. Por supuesto que es deseable, no, pero es la normal. Yo si me permitís. Sí, claro. Yo, mojándome un poco como suelo hacer habitualmente, yo diré que es que el sector más conservador de la sociedad, entre el que a lo mejor se pueden encontrar el señor Rouco también, parece que tuvieran un empeño muy especial en buscar crispación donde seguramente no la hay tanto. Es decir, la demostración más clara la tuvimos ayer en la Plaza Felipe II, donde alguien parece empeñado, seguramente porque no tiene otra opción, pero creo que podría haber otras opciones desde un punto de vista democrático, ¿no? Sigue empeñado en crispar, en enfrentar, en el frontismo entre, parece ser, que alguien tuviera interés en buscar nuevamente las dos Españas. Y yo no lo entiendo, es decir, lo decía Luis Manuel, lo decía muy bien, es decir, yo creo que no... En Castilla-La Mancha no hay más litigios, ni siquiera en el orden penal. Quiero decir, somos una comunidad autónoma bastante sensata y responsable. Bueno, hay delincuencia y conflicto, como lo puede haber en cualquier sociedad civilizada, afortunado, desgraciadamente, pero no somos especialmente conflictivos. Y sí, nosotros estamos poniendo medidas, sobre todo en lo que se refiere al mercado de trabajo, para que los empresarios y los trabajadores no necesiten ir al juzgado. Seguramente para tranquilidad del señor Rouco, para que nosotros podamos solucionar nuestros problemas en el interno, desde el jurado arbitral. Eso es algo que la señora Cospedal se cargó, seguramente porque a lo mejor le interesaba más el litigio judicial, y que vamos a retomar porque así lo acordamos hace unos días hablando con el propio presidente de Castilla-La Mancha. Vamos a retomar el conflicto individual para que sean los propios protagonistas, en su propio marco y sin necesidad de ir ni acudir a un juzgado, los que solucionen sus problemas. Esto ha funcionado bien, funcionó bien y funciona bien en algunas comunidades autónomas que se siguen manteniendo, y nosotros lo vamos a tener. Los que se empeñen en seguir buscando el frontismo y el enfrentamiento, desde luego ni a UGT ni a Comisiones Obreras nos van a encontrar. Para dialogar sí, porque de hecho a mí me va a dar igual tener que discutir o acordar con un alcalde del Partido Popular o con un alcalde del Partido Socialista. O sea, la ideología no nos puede llevar a enfrentarnos a toda costa, sino que lo que hay que hacer es respetar los resultados electorales que ha habido, y hoy tenemos los que tenemos, y tanto a nivel nacional, que parece evidente que, bueno, por más que se empeñe, el Partido Popular no va a poder gobernar, igual que podemos o debemos negociar con el alcalde de Toledo, que es un alcalde del Partido Popular, y donde el diálogo social también tiene que fluir, si él se deja, como hay que decir, ¿no? Por ejemplo, en Castilla y León, como hemos recordado, todo lo que era diálogo social, el Partido Popular junto con Vox se lo han cargado, ¿no? Yo quiero pensar que en los ayuntamientos, que aquí hay muchos a partir de ahora gobernados por el Partido Popular, va a fluir el diálogo social, porque los ciudadanos lo que reclaman de nosotros es eso, diálogo y entendimiento. Y luego cada uno estará ideológicamente donde quiera estar, pero los ciudadanos no tienen por qué pagar ese pato, ni tienen por qué ver en televisiones, en todas las televisiones, ese frontismo casi forzado, o por lo menos para mí forzado, que algunos se empeñan en hacer por aquello de que cuanto peor mejor, ¿no? Ya.
Irene. Hemos vivido un verano extremadamente caluroso y creo que la intención de ambos sindicatos estaba hacer como una especie de balance de aquellos trabajadores que se han visto afectados por el calor, con algún fallecimiento. No sé si han podido hacer ese balance. En cuanto a la siniestralidad laboral, si tienen alguna radiografía o algún dato más concreto de cómo ha ido en la región. No sé si hay algún tipo de indicador que nos muestre cómo vamos en estos dos aspectos. La siniestralidad laboral al final en Castilla-La Mancha es una asignatura pendiente. Cuando hablamos de siniestralidad laboral, pues creemos que tenemos que hacer ese doble ejercicio de responsabilidad, tanto toda la sociedad, pero hablando del diálogo social, sí que es verdad que es un problema de primer nivel y está siempre encima de la mesa. Se firmó ese acuerdo estratégico de prevención de riesgos laborales a nivel regional. Como bien he dicho, es un acuerdo que tiene muchas medidas y que tiene que rodar. Sí que es verdad que hablamos en cómputo medio que la siniestralidad laboral ha mejorado ligeramente en Castilla-La Mancha con respecto al 2022, pero seguimos padeciendo esa siniestralidad laboral. Mientras siga habiendo un solo trabajador que cuando sale de su domicilio para ir a trabajar no regrese a casa porque fallece en el entorno laboral, tendremos un problema grave en Castilla-La Mancha. Bien es cierto que, como he dicho antes, cuando aumenta el sector productivo, cuando aumenta la actividad laboral, también es verdad que está relacionado que aumenta también esa siniestralidad laboral. Pero sí es cierto que poco a poco, con esas campañas de sensibilización, con esas campañas de formación a empresarios y a trabajadores, porque tenemos que tener claro cuál es el tejido productivo de nuestra región. Esas son esas pymes, esas pequeñas y medianas empresas, en las que el propio empresario muchas veces también es el propio trabajador y el que tiene que tomar esas medidas para sí mismo, para su persona. Yo creo que con esas campañas de sensibilización que estamos haciendo dentro del diálogo social, tanto comisiones obreras como UGT, esas visitas a empresas y esa concienciación social al empresario, yo creo que las cifras se pueden ir revirtiendo poco a poco, pero queda mucho por hacer, queda todavía un camino importante en el que todos y todas tenemos que ser conscientes de que al final ese cambio climático que hablábamos, esas cifras y esas temperaturas extremas que teníamos este verano, que era inaceptable, pues tienen que ir acompasadas de unas medidas que son pues adaptar los horarios de trabajo, adaptar esos descansos y no interrumpir la actividad en los días en que tenemos esas alertas, tanto naranjas como rojas, pues a lo mejor interrumpir esa actividad a la intemperie, interrumpir esa actividad en la calle. Hay trabajos que no se pueden realizar a esas temperaturas porque al final el empresario tiene que velar por esa seguridad del trabajador y tiene que valorar al final que estamos hablando de vidas humanas. Entonces yo creo que tenemos todavía mucho camino por hacer. Mira, justo me pasa, Alberto, una mala noticia que acabamos de conocer por el 112 y es un accidente laboral, o al menos eso parece. Un hombre ha fallecido en Iniesta, en la provincia de Cuenca, tras ser atropellado por una máquina de vendimiar. Es información del 112 de hace unos minutillos, en fin, que ha sido a hablar del asunto y conocer un nuevo siniestro. Desgraciadamente tenemos la provincia con mayor número de accidentes de toda España, que es Guadalajara, y si no me equivoco, ojalá me equivocase, pues somos la segunda comunidad autónoma con mayor número de índice de siniestralidad en todo el país. Eso lo que nos dice es que, evidentemente, aunque estamos haciendo muchas cosas y las estamos haciendo bien, todavía nos queda un largo camino por recorrer. Yo celebro, y quiero decirlo aquí, que el presidente el pasado día 7, cuando nos reunimos, cogiese el guante de nuestra petición de crear el Instituto Regional de Seguridad y Salud, algo que existe en otras comunidades autónomas y que es un instrumento valiosísimo para, sobre todo lo que tiene que ver con las labores preventivas. Y es que la mejor manera de evitar el accidente es impedir que ocurra, ¿no? Porque así los efectos son cero, ¿no? Claro. De la otra manera tenemos que estar un poco al albur de lo que pueda ocurrir. Bueno, pues nosotros queremos que cuanto antes ese instituto comience a funcionar, porque será la mejor manera de conseguir sensibilización, de conseguir medición y sobre todo de anticiparnos al problema, porque creo que el problema más grande que tienen los trabajadores y los empresarios es la siniestralidad. Me quedo sin tiempo. Paco de la Rosa, Luis Manuel Monforte, gracias por estar aquí esta mañana. Buen día. A vosotros. Bueno.